¿Qué tanto daño económico le causa a China su política de COVID-0? Hola amigos inversores, ¿cómo están? China sigue imponiendo medidas estrictas para luchar contra el COVID. En este video les hablaré sobre lo que más nos interesa como inversores, las consecuencias económicas que sufre China y el mundo debido a estas políticas. También les cuento cuánto tiempo más se espera que las medidas estén vigentes y mi opinión sobre el tema. Si te gusta el video, sabes lo que tienes que hacer. La gestión de los casos de COVID-19 por parte de China tiene preocupantes implicaciones no solo en su economía, sino para la prosperidad mundial. Tiempo atrás, al inicio de la pandemia, China aplicó restricciones que frenaron la propagación del virus. La economía china se recuperó rápidamente de su caída inicial y hubo un apoyo popular a la política gubernamental de COVID-0. Se mantuvieron bajas las tasas de infección por COVID, por lo tanto, las consecuencias económicas y personales se consideraron un inconveniente que mereció la pena afrontarse. Hubo un sentimiento de orgullo nacional por el hecho de que el estricto bloqueo había librado a la población de 1.400 millones de personas de las altas tasas de mortalidad observadas en otros países. ¿Ves a China como la economía número uno en el futuro? Déjame tu comentario. 2 años y medio más tarde, la estrategia de cero COVID está presente desde que apareció la variante Omicron. Además de los cierres comunitarios, la estrategia incluye la exigencia de que los residentes se sometan a pruebas de PCR con una frecuencia diaria. Pero la política COVID-0 pierde cada vez más terreno si se tienen en cuenta los beneficios y los costos sociales, económicos e incluso políticos. El desempleo juvenil es de casi el 20%. Las exportaciones han estado cayendo y en junio el FMI y el Banco Mundial estimaron que las estrictas restricciones de COVID probablemente restarán un punto completo al objetivo de crecimiento económico de China para 2022. Dado que el país representa una quinta parte del crecimiento mundial, estos datos suponen un golpe para el resto del mundo. Suscríbete a mi canal, ahora mismo. Desde 2001, la economía china se ha multiplicado por 10, en gran parte gracias al aumento de las exportaciones y la inversión extranjera. Pero a pesar de la clara lección histórica de que China se beneficia de la apertura al mundo y sufre si se repliega sobre sí misma, últimamente Pekín parece empeñada en retirarse del compromiso global. En consecuencia, el mundo debe prepararse para el trastorno que su giro hacia el interior podría causar. Para las empresas extranjeras, depender de China es cada vez más arriesgado, y cada vez son más las que trasladan la producción y los vínculos de la cadena de suministro a países como Vietnam, Tailandia, India, México e incluso a su propio lugar. ¿Inviertes en acciones chinas? ¿En cuáles? Contámelo en los comentarios. Las razones para no abandonar la estrategia parecen sensatas. Solo alrededor de la mitad de las personas de 80 años o más han recibido sus vacunas primarias y menos del 20% de ellas han conseguido un refuerzo. La cobertura de vacunación entre los niños también es inferior a la esperada. Los cierres han afectado prácticamente a toda la región costera de China, de sur a norte. Los bloqueos han provocado el cierre de fábricas, puertos, tiendas, restaurantes, fletes, servicios de transporte y muchas otras actividades económicas. De hecho, un cierre en una ciudad importante como Shanghái provoca la ruptura de la cadena de suministro y las redes logísticas. Incluso cuando una fábrica pueda seguir funcionando, no tiene suministro de insumos ni salida para sus productos. Las encuestas realizadas por 3 cámaras de comercio extranjeras en Shanghái, estadounidense, alemana y de la Unión Europea, documentan cómo las empresas extranjeras también se han visto afectadas por el cierre. Muchos palos últimamente de Estados Unidos a China, pero el mundo necesita que el último siga creciendo. Los datos económicos ponen de manifiesto la amplitud y profundidad del impacto. La Oficina Nacional de Estadísticas muestra que en abril de 2022 las ventas al por menor disminuyeron un 11% en términos interanuales. Las ventas de coches cayeron un 32% y las de inmuebles un 40%. La inversión en capital fijo se redujo del 7,1% en marzo al 2,3% en abril. Las exportaciones se redujeron del 14,7% en marzo al 3,9% en abril. Shanghái sufrió más. Las ventas al por menor en abril disminuyeron un 48% interanual y la producción industrial cayó un 61,6%. Los prolongados cierres han empeorado la economía china, que ya estaba debilitada por las repercusiones de la guerra comercial con Estados Unidos, los efectos del problema en el sector inmobiliario y financiero y los daños colaterales consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Mientras tanto, en China se está llevando a cabo otra campaña para instalar kioscos de pruebas PCR en todas las ciudades para analizar y controlar los casos de infección.
Esto sugiere que el país asiático podría vivir con la política de cero COVID a largo plazo. Es muy probable que las medidas se mantengan al menos hasta después de noviembre de 2022, cuando el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino se reúna. ¿Te gustó el video hasta ahora? Entonces no seas tacaño y suscríbete. Conclusiones. En todas partes las medidas restrictivas de COVID han hecho estragos en las economías. China no es la excepción. El problema es la duración de las mismas, ya que quizás se están alargando demasiado. Ya de por sí, la economía mundial no está pasando un buen momento, por lo que la aplicación de la política de cero COVID seguirá agravando la situación de China, pero también la del mundo. El gigante asiático debería tratar de acelerar las vacunaciones para frenar lo antes posible la política de COVID cero, porque de lo contrario el golpe a su economía se va a incrementar. Para gran parte del mundo el fin de la pandemia está a la vista, pero para China el control de COVID seguirá siendo la prioridad absoluta, con un gran costo económico, como les decía. Desde el punto de vista de inversor, creo que China tiene un gran futuro y que sin dudas muchas de las acciones de empresas de ese país valdrán más en el futuro. Pero dadas las circunstancias actuales, prudencia debería ser la actitud más utilizada a la hora de invertir en este mercado. Si te quedaste hasta acá te mereces un aplauso. Ahora, si te suscribes, traigo las trompetas.